Si pensamos en nuestra infancia, inmediatamente se nos viene a la cabeza el Chavo del Ocho. Roberto Gómez Bolaños fue un destacado humorista y un envidiable escritor y un aventurero en la televisión. Este hombre fue llamado prócer del humor una infinidad de veces y tenía bien merecido ese apodo. Pero ¿qué pasó con su vida? ¿Fue todo felicidad? ¿Cómo fue capaz de crear tantos personajes? ¿Cómo fue su final? Las respuestas y por consiguiente más preguntas están a continuación. Aprovecho esta breve pausa para mencionarte que si te gustan videos documentales y relatos misteriosos, puedes suscribirte a mi canal y ver más contenido así. Quien en un futuro se convertiría en Chespirito nació el 21 de febrero de 1929, pero la verdad fue que casi no logra nacer. Su madre, Elsa Bolaños Cacho Aguilar, tomó un medicamento que casi le genera un aborto. Su médico quiso frenar el embarazo, pero ella se negó. El hombre de la C y la H nació sin algunas complicaciones. Sin embargo, le tocaría seguir luchando por varios años más. Cuando tenía 6 años despidió a su padre. Falleció a causa de un derrame cerebral. Creció con miedo y aprendió mucho durante su infancia que luego se vio reflejada en sus personajes. Como declararía más adelante, no es valiente quien no tiene miedo, sino quien a pesar de sentirlo, hace las cosas. Y él fue una persona que hizo una infinidad de cosas. Varios años más adelante, Roberto demostró ser bueno en el dibujo y se decidió por estudiar ingeniería. Un tío que trabajaba en esa rama lo incentivó a que terminara y lo entusiasmó por un tiempo. Cuando tuvo el título en sus manos, no ejerció. Eso no era para él. No me quiero olvidar que antes del estudio universitario, vivió un tiempo arriba del ring. Roberto fue muy bueno para las peleas. Según su biografía, sus tiempos en la primaria fueron entre peleas constantes. Su baja estatura no le importaba para enfrentarse a los demás. ¿Será que ahí nació la frase, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena? Pero recuerda muy bien una cosa, amigo. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿Entendiste? Entrenó boxeo y el primer año de competencia salió subcampeón y al año siguiente se hizo con el primer puesto. Luego de usar sus manos, usó sus pies y a su vida llegó el fútbol. En ese deporte también era muy bueno. Seguramente fue un placer haber conocido a Maradona varios años después, o a Pelé, quien le quiso comprar los derechos para hacer una película. Pero bueno, esa es otra historia. Sigamos. Dejó el deporte para agarrar la lapicera. La escritura fue uno de sus pilares. Entre sus amigos se destacaba por su poder creativo. Así lo demostró cuando escribió algunas canciones para los festivales de la colonia de verano, lugar donde también participaba leyendo sus creaciones. Hacía de todo, incluso dibujaba muy bien, pero su camino no estaba marcado, o tal vez sí, pero él no estaba preparado para saberlo, hasta que vio un anuncio de una agencia de publicidad que necesitaban aprendices para trabajar en radio y televisión. Roberto apostó sus sueños ahí y se encontró con una larga cola donde los aspirantes a productores buscaban trabajo. Antes de desanimarse, se dio cuenta que había otra fila, mucha más corta, donde buscaban escritores. Esa corazonada lo empujó hasta ese lugar y así comenzó su historia en la televisión. Escribió algunos comerciales y mejoró a medida que iba recibiendo la experiencia. Gracias a su intensa imaginación, llenó varias hojas importantes que llegaron a las manos adecuadas. El paso siguiente fue escribir libretos para la radio, siendo la voz de otros comediantes. Su vida se estaba encaminando hacia el éxito y todo gracias a su trabajo constante. Llegando al año 1948, Roberto incursionó en la televisión. En esa oportunidad formó parte del equipo creativo de Viruta y Capulina, dos reconocidos cómicos mexicanos. Los guiones a su cargo potenciaron el show. A la par de su carrera, el amor le jugaba una linda pasada cuando se casó con la argentina Graciela Fernández. Se mudaron juntos y gracias al trabajo se acomodaron y así llegaron sus 5 hijas y un hijo varón. Volviendo a Viruta y Capulina, Roberto avanzaba en su carrera a medida que escribía su característico humor. Mientras preparaban el programa en vivo, uno de los actores se ausentó. Esa ausencia sería un lugar vacío que aprovechó de muy buena manera. Roberto tuvo la posibilidad de actuar. El inquieto escritor mostró que podía trabajar de actor y aprovechó su pasado atlético para dar saltos y piruetas. Todos quedaron con la boca abierta. Más allá de que estuvo frente a las cámaras, no dejó de escribir. En el año 1958 escribió la adaptación para la película Los Legionarios.
El director Agustín Delgado le dijo varios elogios cuando leyó el guión, pero lo que más quedó grabado en esa charla fue cuando lo comparó con William Shakespeare, solo que más pequeñito, mejor dicho, Shakespearito. Ante esa ocurrencia, apareció otra mejor y Bolaños le dio su toque y así nació Chespirito. La película fue un éxito y así surgieron otras más. Para ese entonces era un éxito en el cine, pero también en la televisión. El rating en su país siendo partícipe de los dos programas que lideraban el rating en su país. Ese fue el momento donde el ego de Capulina salió a la luz. Lo querían afuera, pero antes de irse pidió que su crédito de guionista en pantalla fuera del mismo tamaño que el de Capulina, y se lo concedieron. Para 1968, Roberto Gómez Bolaños solo escribía para sus proyectos. Después de 15 años prolíficos, decidía salir de su estado de comodidad, cosa que potenció cuando perdió a su madre por un fulminante cáncer de páncreas. Esa vez dudó. No sabía si podía seguir o no. Los golpes bajos de la vida lo habían hecho flaquear. Pero él seguiría adelante. Todavía tenía una vecindad que visitar. ¿Sabías que la C y la H no estaban solamente ligadas al Chavo del Ocho y al Chapulín Colorado? Bolaños siempre utilizaba la C y la H para los nombres de sus personajes. Por ejemplo, la Chilindrina, el Chompiras, el Chavo, Chaporrón Bonaparte, Chimoltrufia, el Chanfle. Según él, siempre creaba personajes muy chingones, por eso las primeras letras siempre eran las mismas. En 1968 lo invitaron a colaborar para el Canal 8. Allí creó El Ciudadano Gómez, una serie que no tuvo gran impacto comparada a lo que estaba por venir. Al otro año le dieron un espacio en el programa Sábados de la Fortuna, lo que al principio solo fueron unos minutos, luego de meses se convirtió en el supergenio de la Mesa Cuadrada. Un programa completo que tuvo gran éxito. Los integrantes principales eran Gómez Bolaños como el Dr. Chapatín, Rubén Aguirre, Ramón Valdés y María Antonieta de las Nieves. Para los que quieran conocer más de esta actriz, en el canal hicimos un capítulo especial hablando de los problemas que le generó ser parte de este proyecto. Lo pueden encontrar con el nombre Descubre el duro y terrible precio de ser la Chilindrina. Al ver que sus creaciones funcionaban, siguió con la misma fórmula y creó más integrantes para el elenco, como por ejemplo el Chapulín Colorado con su chipote chillón y un corazón con las letras C y H. Claro está, sabía lo que tenía que hacer, tenía sus ideas fríamente calculadas. Aguirre, más conocido como el Profesor Girafales, se fue a otro canal y Chespirito presentó otro proyecto, un niño pobre que tenía un problema con el vendedor de globos de un parque. El público respondió de muy buena manera, y si lo vemos con los ojos de hoy, esa buena manera hoy sigue dando sus frutos. Así llegaba el 1971, año donde nació el Chavo del Ocho, acompañado por María Antonieta de las Nieves, el propio Rubén Aguirre y el increíble Ramón Valdés. ¿No saben quién es Ramón? En el canal está como protagonista del video más visto, nada más y nada menos que 10 millones ya lo vieron. Tú también puedes ir a verlo. Luego se sumó el insuperable Carlos Villagrán, Edgar Vivar, Angelina Fernández y Florinda Mesa, quien además tuvo un papel importante en la vida de Chespirito. México y América Latina aplaudieron cada capítulo. Bueno, ahora sí, Chavito, dale un palo a Kiko. Sí, hecho. El tímido niño pobre se había comprado a todos los países donde se presentaba. Los guiones de la vecindad fluían y todo marchaba muy bien. Los adultos tenían que ser niños y los hijos de los actores lo ayudaron con sus personajes. Ese fue el ejemplo que dio Chespirito con sus nenas, que le dictaban cómo hacer mover al Chavo, todo sin que ellas lo supieran y luego aportando directamente. Luego de varias ofertas de otras emisoras, el Chavo del Ocho tuvo que cambiarse a Televisa. No importaba el canal, siempre se mantenía primero en audiencia. Al dejar el Canal 8 de México, ya no podía llamarse el Chavo del Ocho, o mejor dicho, debía reinventarse, y así surgió la idea de que el Chavo vivía en el departamento número 8. Todos los actores habían ganado una forma increíble. Los fanáticos lo seguían a donde fueran. Incluso muchas veces tuvieron que esconderse de los fans. Primero estuvieron en todos los hogares, después las giras empezaron en el interior de México, pero luego se movieron por toda Latinoamérica. Los viajes alejaron a Bolaños de su hogar y por ende de su familia. Graciela sabía que él le era infiel,
pero no había grandes discusiones. Lo que sí hubo fue distanciamiento. Ahí redobla la apuesta Florinda Mesa, quien había tenido un corto romance con quien hacía de Kiko. Mesa y Bolaños hicieron su pareja discretamente, pero cuando la historia salió a la luz, ahí fue cuando la señalaron de robamaridos y el grupo comenzó a romperse. Los medios de comunicación hablaron de esa relación como algo malo, algo trágico, que había roto una familia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estuvo mal o estuvo bien? Más allá del qué dirán, Bolaños estaba renovado, se sentía bien y lo hacía notar. Además de una buena pareja, eran un gran equipo de trabajo. Para ese momento Televisa quería aprovechar su popularidad para lanzar una película, pero él, lejos de querer seguir contando la misma historia, se apoyó en uno de sus amores de la infancia, el fútbol. La gran pantalla sería un golazo para los que se venía. Ya les conté que un día Pelé llamó a Roberto Gómez Bolaños por teléfono para hacer la película de El Chavo. Bueno, se lo cuento ahora. El tema fue que Roberto no quiso llevar este personaje al cine. ¿Se le habrá chispoteado? ¡Se me chispoteó! Volviendo al otro tema, los productores preguntaron, ¿por qué no ir por lo que funciona? Siempre hablando del Chavo, pero Roberto Bolaños fue claro, no quería estar atado a un éxito, él quería seguir creando y así fue. Llegó el chanfle y el éxito fue rotundo. Los mismos productores que pusieron en duda la temática le pidieron hacer una segunda parte y él aceptó orgulloso. Sin embargo, entre medio de los aplausos y los departamentos de la vecindad, había oscuridad y problema entre los actores. La bonita vecindad generó más problemas que risas dentro del set. Como les decía, el ego y los enfrentamientos por la fama rompieron todo tipo de amistad. Carlos Villarán, quien hacía de Kiko, dejó el programa. Chespirito no toleró que la gente lo buscara más a su empleado y hubo una disputa. Otros personajes murieron, pero la pérdida más significativa del elenco fue la de Ramón Valdés, quien moriría debido a un cáncer de estómago consecuencia de sus años de exceso. Te doy las gracias. Papito lindo, mi amor, cómo te quiero. Antes de que su programa cumpliese 25 años, quienes estaban a cargo en Televisa escribieron la palabra fin en su obra. A partir de ese momento, el Chapulín y el Chavo dejarían de visitar los hogares de habla hispana. El niño ahora tenía 66 años y las piruetas quedaban como buenos momentos del pasado. Sin embargo, el programa siguió retransmitiendo en al menos 10 países. Así tuvo su récord mundial de 40 años interrumpidos al aire. Roberto Gómez Bolaños logró grandes marcas con los números generados con sus productos. El 29 de marzo de 2012 le hicieron un gran homenaje en vida en el Auditorio Nacional. Sus últimos meses estuvo muy enfermo, pero según familiares siguió escribiendo. Cuando escribió el testamento comenzó su despedida. Chespirito descansaba en su mansión ubicada en la isla dorada de Cancún. Sus 85 años llenos de aventuras no eran más que desgastes. Pasaba gran parte del tiempo en la cama. Tenía la diabetes, un Parkinson en su etapa inicial y un enfisema pulmonar que tenía la firma del tabaco consumido en plena vida. El humo que aspiró durante las noches de escritura ahora le sacaba el tiempo de disfrutar los días. Usaba Twitter para hablar con sus fans. El 28 de mayo de 2011 abrió su cuenta, llegando a alcanzar en menos de un día más de 170.000 seguidores. Al segundo día, un total de 250.000 seguidores y 500.000 en tan solo una semana. Antes de sus despedidas desmintió varias muertes impuestas por las fake news del momento, generando risas entre sus seguidores. Sus hijos y su esposa Florinda Mesa lo acompañaron en todo momento. Su pelea contra la vida llegaba a su fin. Chespirito falleció el 28 de noviembre de 2014. Ese viernes, a las 2:30 de la tarde, dejó de respirar a causa de una insuficiencia respiratoria ligada a una falla en su corazón. Roberto Gómez Bolaños se fue luego de haber disfrutado de una vida increíble. Cumplió todos sus sueños y otras cosas más. Le dio vida a la gente que lo seguía con sus creaciones y nutrió el imaginario mexicano como él solo podía hacer. Ese 28 de noviembre de 2014 se iba el padre del niño pobre más conocido del mundo. Florinda Mesa publicó en su cuenta de Twitter: esta vez no es un rumor, un invento, una broma. Se ha muerto mi esposo Roberto Gómez Bolaños. Te amo mi vida. Al otro día,
Los restos del cómico fueron transportados desde la mansión hasta el Aeropuerto Internacional de Cancún en un vuelo privado. Viajó hasta Televisa San Ángel, donde también se le rindió el último homenaje como ícono de la comedia América celebra a Chespirito. El domingo 30 de noviembre de 2014, la gente de todo México y los países limítrofes veían cómo los colores de la despedida de Chespirito pintaban ese día como un recuerdo difícil. Los restos de Chespirito fueron llevados a un cortejo fúnebre hasta el Estadio Azteca de México. Hoy sus restos se encuentran en el cementerio Panteón Francés de la Piedad, donde fue sepultado en una ceremonia privada el 1 de diciembre de 2014. No hay día que no se extrañe. Cada vez que vemos El Chavo del Ocho, la infancia se presenta como algo nuevo, algo que estaba guardado dentro de nosotros y gracias a Bolaños lo traemos al presente. Es increíble cómo, gracias a su tenacidad con la escritura, llegó a que sus series fueran exportadas a más de 25 países. Sus hijos y la viuda Florinda Mesa están en una batalla legal constante por la herencia que dejó Chespirito. Diferentes medios aseguran que su fortuna supera los 20 millones de dólares. Hay muchos temas y detalles del Chavo del Ocho que me gustaría tocar en el canal. ¿Ustedes me podrían ayudar comentando qué les gustaría que investiguemos? Los leo.